Esto es lo que más usamos y en este momento estoy yendo directo a lo que vamos a usar de JavaScript, ¿no? Definitivamente necesitamos un poquito de práctica para que domines JavaScript, pero debes entender que muy pocas veces utilizamos variables eh, independientes. O sea, cuando trabajamos con muchos datos de una página web o datos que vienen de un servidor, siempre vienen agrupados y vienen agrupados en estas dos estructuras de datos. Entonces, vamos a aprender a acceder a estos datos. Primero con los arrays. Yo ya tengo un array ahí arriba que se llama array. Voy a cambiarle el nombre para que sea más semántico, ¿no? Por ejemplo, usuario. ¿Sí? Y en el objeto le voy a poner data, por ejemplo. Entonces ahí está. Vamos primero con los arrays. ¿Cómo saco mi nombre de usuario? Bueno, el array tiene índices, esto es, en qué posición se encuentra la data. Recordemos que en un array no hay identificadores. No podemos pedir el nombre o pedir la edad. Solamente hay una acumulación de datos y lo único que se respeta es el orden de esos datos. Entonces, el booleano aparece primero. Podemos decir que es el primer elemento. El problema está en que un array no comienza en 1, comienza en 0. Entonces el índice del primer elemento tendría que ser 0. El índice de Bliss tendría que ser 1 y el índice de la edad tendría que ser 2. Entonces si yo quiero acceder a mi nombre, yo tendría que acceder al índice número 1. Sería usuario y tendría que acceder al índice 1. Porque si yo imprimo esto así, solamente usuario, fíjense, me va a imprimir todo el array, pero yo no quiero el array completo, yo solamente quiero mi nombre. Entonces lo único que tengo que hacer es indicar cuál es el índice. Y de nuevo aparecen los corchetitos o los brackets. Con esto yo puedo decirle qué índice quiero. Quiero el índice 1 o la posición número 1 del array. No es la primera, es solo el 1, porque la primera es el 0. Entonces si yo le doy run, yo voy a tener mi nombre. Si yo utilizo el índice 0, que es la primera posición del array, tengo el booleano, que es true. Y si yo pongo el índice 2, que es, en este caso es el último, yo tengo el 32, que es mi edad. Entonces yo podría escribir 4 de estas líneas diciendo nombre, aquí, voy a separar con coma. Dentro de un console log yo puedo imprimir varios datos. El primero estoy imprimiendo un string aquí que dice nombre. Voy a ponerle 2 puntitos y espacio. Y luego le pongo la coma e imprimo otro valor que sería mi nombre. Ahí está, lo estoy obteniendo del array. Siguiente y siguiente. El siguiente tendría que ser edad, ¿no? Y voy a entrar al índice 2. Aquí estoy mal. Aquí es el índice 1 donde está mi nombre. Y por último, activo tendría que ser el índice 0. Entonces, si yo imprimo esto en pantalla, voy a tener nombre Bliss, edad 32 y estoy activo sí o no. Entonces, en un array yo puedo acceder así a los datos. ¿De acuerdo? Ahora, también voy a poder agregarle datos al array. Yo puedo tomar el array y recuerden, esto es mi variable. Ajá. Y la forma de agregarle datos al array es con el método push. Esto va a agregar datos del lado derecho al final. Ajá. Eso significa que si yo hago push de un dato, estaría agregándole algo al índice 3. ¿Están de acuerdo? Entonces yo puedo agregar, por ejemplo, aquí a mi película favorita, ¿no? Interblistelar. Ahí está. Entonces, si yo hago eso y después imprimo mi array, usuario. El array ya se llama usuario. Aquí tengo otro error, perdón. Ahí está. Usuario.push interblistelar. Entonces yo puedo imprimir todo mi array. Vamos a comentar esto rápido para ver el array solamente. Corremos y vemos que yo puedo modificar el array. Sigue teniendo el true, el bliss, el 32, pero ahora ya también tiene mi película favorita, ¿no? Interblistelar. Entonces, yo puedo modificar un array. Esto se le llama mutación. Yo puedo mutar el array, puedo agregarle datos que no tenía antes. Entonces, por último, yo puedo agregarle también datos al frente, no solamente al final, puedo agregarle datos al frente. Fíjense, usuario,
.onShift. Ahorita hablamos de por qué se llama así. OnShift agrega datos al frente. Por ejemplo, voy a agregar cuántas mascotas tengo, ¿no? 0. Entonces estoy agregando un 0 al principio del array. Recuerden, lo más importante de un array son las posiciones. Entonces, el array tiene la función de agregar al final, en la última posición, y tiene también la capacidad de agregar al principio. Entonces, si yo corro, vean, estoy imprimiendo el 0 que agregué aquí, estoy imprimiendo true, estoy imprimiendo lo que ya tenía y estoy imprimiendo también lo que agregué en push, pero se agregó del lado derecho. Entonces, ojo, todo esto está pasando antes de que yo lo imprima en pantalla. Por eso cuando yo lo imprimo en pantalla, ya tiene los datos porque sucedieron en la línea 14 y 15 y yo imprimo hasta la 17. Entonces, yo puedo hacer esto. Ahora, existen valores, existen métodos, estas cosas se llaman métodos. Existen métodos que nos permiten eliminar cosas del array. Entonces, yo voy a eliminar, por ejemplo, de usuario, ya agregué eso, ahora voy a eliminar. Voy a eliminar el último elemento, ¿no? Usuario.pop. Sin decirle nada más que pop y paréntesis, yo voy a quitar el último elemento. Entonces, si yo corro esto, ya no aparece interblistelar porque antes de imprimirlo en pantalla lo eliminé con pop. Pop literalmente quita el último elemento. Mientras que shift va a hacer shift con H, ahí está. Va a quitar el primer elemento del array. Si yo imprimo de nuevo, ya no tengo el 0. Ahora solamente tengo el true, bliss y 32. Porque shift quita el primer elemento del array. Justamente por eso se llama onShift el que coloca. Porque shift quita. Entonces, ojo, estos dos colocan push al final y pop quita del final. Un shift coloca al principio y shift quita del principio. Y de esta manera yo puedo estar modificando mi array o mutándolo con estas cosas que se llaman métodos del array. Hay muchos más métodos, pero estos nos van a permitir colocar cosas al principio o al final y quitar cosas del principio y del final. Puedes practicar un poco. ¿Qué te parece si agregas un par de datos al principio y al final?